El viernes comenzamos el programa con esas imágenes registradas en Matamoros, Tamaulipas. Cuestionamos los largos segundos que se tomaban los supuestos criminales para subir sin problemas cuerpos sometidos, quizá cadáveres, a una camioneta. Largos segundos a la vista de todo mundo. Dijimos que la tranquilidad, la calma con que actuaban era un indicador firme de la impunidad con la que se desenvuelven criminales, sicarios, delincuentes en el territorio de Matamoros. Lo que no sabíamos era que los cuerpos o cadáveres que aventaban a la batea de la camioneta eran de 4 ciudadanos estadounidenses, entre ellos una mujer de raza negra. La reacción en Estados Unidos se desató hoy. These sorts of attacks are unacceptable. 10 de la noche, 31 minutos en el centro del país. Nada se sabe a esta hora de los 4 estadounidenses levantados, secuestrados en Matamoros. Buenas noches. Las familias de 4 estadounidenses secuestrados en Matamoros aseguran que las personas que aparecen en este video, que se viralizó el viernes en México, son sus familiares. La madre de una de las víctimas le dijo a la cadena ABC que viajaron a México porque su hija, Latavia McGee, iba a someterse a un procedimiento médico estético. Ella le pidió no hacer el viaje, pero su hija le respondió que iba a estar bien. Anoche, las autoridades federales de Estados Unidos informaron que el viernes los 4 estadounidenses cruzaron desde Brownsville, Texas, a Matamoros, en una minivan blanca con placas de Carolina del Norte. Pero ya en Matamoros, un comando los atacó, los obligó a subir a una camioneta y se los llevó. El FBI ofreció $50,000 como recompensa por información para rescatar a esas personas y detener a los responsables. Los hechos obligaron a la Casa Blanca y al Departamento de Estado a emitir un posicionamiento. We are closely following the assault and kidnapping of 4 U.S. citizens in Matamoros, Mexico. These sorts of attacks are unacceptable. The Departments of State and Homeland Security are also coordinating with Mexican authorities, and we will continue to coordinate with Mexico and push them to bring those responsible to justice. It's about the existing travel guidance when it comes to this particular part of Mexico. The travel advisory for Tamaulipas State remains at level 4. Do not travel. We encourage Americans to heed that advice. Y aunque en México este video se conoció desde el viernes, tuvieron que pasar 3 días y tuvo que surgir la versión de que las víctimas eran ciudadanos estadounidenses para que en Tamaulipas se iniciara un operativo con la participación de autoridades estatales y federales para encontrarlos. El fiscal y el secretario de Seguridad del Estado dieron un mensaje que duró menos de 10 minutos para decir lo que ya es común en estos casos, pero no mucho más. La instrucción del señor gobernador es que apoyemos con todo y en todo momento la búsqueda de estos ciudadanos norteamericanos, y es lo que ya se está haciendo en este momento en la plaza de Matamoros. Y hasta esta noche no se sabe nada más de los 4 ciudadanos estadounidenses atacados y secuestrados el viernes en Matamoros. Y no se sabe nada de ellos, estarán vivos, estarán muertos. No sabíamos el viernes cuando presentamos las imágenes, y usted estuvo con nosotros, y decíamos, ¿cómo se toma tanto tiempo esta gente para aventar a una camioneta? No sabíamos si eran cuerpos de personas vivas, si eran cadáveres, pero lo que no conocíamos es que se trataba de los estadounidenses. La reacción ha sido muy fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos. Hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue a Palacio Nacional, y aquí la cosa es, ¿dónde están esos 4 estadounidenses? ¿Están vivos? Vamos a regresar al tema un poco más adelante. Matamoros, Tamaulipas, donde los ciudadanos, entre comillas, desde hace años impidieron la entrada de la Marina, donde tampoco es bienvenido el Ejército. Ejército y Marina se limitan a hacer una vigilancia periférica en esa ciudad. ¿Quién se encarga entonces? ¿La autoridad municipal? ¿El gobierno del señor Américo Villarreal? Ya vimos lo que dicen las autoridades de Tamaulipas. Estamos investigando.
estamos investigando. Esperamos dar prontos resultados. Así las cosas hasta este momento allá en Matamoros. Hace 8 días estábamos en Nuevo Laredo, hoy estamos en Matamoros, Tamaulipas. Temprano le preguntaron al presidente López Obrador sobre la iniciativa de un congresista republicano para poder usar al ejército de Estados Unidos para eventualmente atacar a México, que puedan atacar en México a los cárteles de traficantes de fentanilo. Esto respondió. Desde luego es pura propaganda. Sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo, porque imagínense si no es ni siquiera aceptable de que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en un país. ¿Quién les da esa facultad? Bueno, seguramente se avivarán estas críticas después del secuestro de las 4 personas, 4 estadounidenses secuestrados en territorio mexicano. ¿Están vivos? ¿Aparecerán en las próximas horas? Y hablando de desapariciones, un año después de la emisión de unas fichas de desaparición de los marinos Óscar Manuel González y Victoriano Rodríguez Zurita, un año después, el abandono parece haber marcado su destino. Son 2 marinos desaparecidos desde hace un año. Sus familiares denuncian que nadie los ayuda, que nadie los está buscando. Son los marinos desaparecidos y al parecer olvidados. La marcha en la que se reclamaría justicia y su localización con vida en Palacio Nacional apenas alcanzó hoy los 20 manifestantes, quienes repetían una exigencia que sonaba más a súplica. Ya un año y no hay nada. No hay nada, Marina no busca, dijo de plano que no. Y en Fiscalía, pues, que siguen investigando y de ahí no hay más. Llega esa impotencia de por qué no lo buscaron. Ellos, Óscar Manuel y Victoriano, estaban comisionados a la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco y en marzo del año pasado fueron enviados a la Ciudad de México porque, de acuerdo con la investigación, el senador José Narro Céspedes solicitó a la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, que le asignara escoltas por 3 días para su resguardo personal. Trabajos periodísticos posteriores a la desaparición de los marinos señalan que ellos sí se presentaron con el senador, pues fueron captados en una fotografía subida por el propio Narro a sus redes sociales. En ella se ve el reflejo de uno de los marinos, de Óscar Manuel González. Fotografía en la que sobresalen Américo Villarreal, en ese entonces candidato al gobierno de Tamaulipas, y Gerardo Teodoro Vázquez, el Jerry, presunto operador financiero del Cártel del Noreste, quien también desapareció en la misma fecha que los marinos. Señor presidente, hoy estoy aquí, la hermana de Victoriano Rodríguez Zurita, y le solicito a usted que me reciba, que me atienda, o bien al secretario, al almirante de la Marina, José Rafael Ojeda, que nos atienda. Pero nadie salió de Palacio para atenderlos. Ante la falta de respuesta, Judith, la hermana del marino Victoriano, rodeó Palacio Nacional buscando entregar una carta al presidente. Un trajín que le consumió más de 1 hora. Soy hermana del marino desaparecido Victoriano Rodríguez Zurita. Vengo desde muy lejos y si no me puede recibir, aunque sea el almirante Ojeda. Mire, la documentación la reciben en Atención Ciudadana. Muchas vueltas para que las atiendan. Así es, estamos esperando que según van a salir a recibir.
Documento. En un momento regreso por el documento. Permítame. Gracias. ¿Tiene listo su documento? Permítame. Para firmar recibido. Ah, ok. No sea malita. Retírelo del sobre, por favor. Por seguridad no recibimos sobres cerrados. Le pido adicional a su teléfono que agregue un domicilio o un correo electrónico. ¿De acuerdo? En un momento regreso, por favor. ¿Tiene listo su documento? ¿Es usted la peticionaria, Judith Magdalena? ¿Trae su credencial de lector? Después de un año. Después de un año. Esperemos que esto, le doy gracias a las personas que vinieron, a mi colectivo, que está aquí con nosotros, y pues vamos a seguir luchando para que regrese Victoria. Un año, 2 marinos desaparecidos y, repito, al parecer olvidados. Y 2 marinos que, por lo visto, estaban, y nadie eso lo ha desmentido plenamente, estaban custodiando a un legislador federal y a un entonces precandidato al gobierno de un estado, al gobierno de Tamaulipas. Un año, 2 desaparecidos. ¿A quién le importan estos marinos? Y a 3 semanas de que comiencen las campañas para la elección a gobernador en el Estado de México, finalmente el partido Movimiento Ciudadano anunció que no competirá, no van a competir en la elección de gobernador del Estado de México. No llevarán como candidato a alguien que fue muy exitoso hace 6 años, al senador Juan Cepeda. Muy responsable, muy sereno, muy prudente, con mucha sabiduría. Decimos, Movimiento Ciudadano, da un paso lateral, nos vemos en el 24. Una vez que empecemos a crecer en el Estado de México, nos vamos a ver sometidos al ataque de uno y de otro. Y van a minar el gran proyecto que tenemos para el 24. No es tan sencillo de comprender, Juan, dar un paso lateral, como dices, en una elección tan importante como la del Estado de México, para resguardar, proteger el proyecto rumbo al 2024, no es tan fácil de comprender. Lo viví hace 6 años y sé los efectos que causa que te difamen, que te imputen cosas que no son, y si se toca un proyecto. Eso también va a facilitar algo, ¿eh? Si hay algún acuerdo en lo oscurito que nos lo querían imputar a nosotros, pues ahí fuera máscaras, diría yo. Hay una relación muy extraña, o por lo menos sospechosa, en algunos resultados que se dan donde gobierna el PRI y gana Morena. Más tarde, esto lo platicamos temprano en la mañana, más tarde se reunieron los integrantes del Movimiento Ciudadano para ratificar esta decisión, la de no participar en la elección a gobernador del Estado de México. Tampoco lo harán en la elección de gobernador de Coahuila. Aseguraron que ambas elecciones son una farsa. La explicaron en 6 puntos. El más importante es que dicen que durante la campaña se verá a los operadores que llevan toda la vida en el PRI trabajando para Morena, moviendo recursos, estructuras. Dicen, vamos a ver al Primor operando como lo han hecho en Campeche, en Hidalgo, en Oaxaca, en Sonora y en Sinaloa. Y lo más importante de lo que dijeron, lo más importante es que están negociados ya los resultados, eso dice Movimiento Ciudadano. Morena y la alianza PRI-PAN-PRD ya se pusieron de acuerdo para que Morena gane en el Estado de México y la alianza PRI-PAN-PRD gane en Coahuila. Ante esto, Alejandro Moreno, presidente del PRI, le respondió, tuiteó: de nueva cuenta, Movimiento Ciudadano demuestra que no está a la altura de la crisis que vive el país. Cobardemente dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente hacen es repetir el discurso que les dictan desde Morena. Una vez más, Movimiento Ciudadano no tuvo el valor de ser opositor. En otros mensajes hizo un llamado a los militantes de Movimiento Ciudadano para que se sumen a la alianza PRI-PAN-PRD. Bueno, y es que Movimiento Ciudadano, al menos en el Estado de México, ha decidido no llevar a un candidato que hace 6 años fue muy fuerte. Ahí están los números. Hace 6 años fue el candidato del PRD y obtuvo
cerca del 20% de los votos, Juan Cepeda, más de la mitad de los que obtuvo la maestra Delfina Gómez y también más de la mitad de los que obtuvo Alfredo del Mazo. Con ese candidato de cerca del 20% de 6 años, Movimiento Ciudadano se baja de la contienda 2023. En otras cosas, 147 trabajadores del INE presentaron una demanda de amparo en contra del llamado Plan B para evitar que los despidan. La demanda incluye a trabajadores del Servicio Profesional Electoral y de áreas administrativas y busca que además de conservar sus empleos puedan mantener prestaciones como gastos seguros, gastos médicos. El Plan B, el INE. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Y hace 2 meses también veíamos estas imágenes de cómo mataron al señor Antonio Monroy, de 59 años, en el restaurante bar La Polar. Llevamos todo el seguimiento y dijimos que uno de los principales sospechosos era el jefe de seguridad del bar La Polar, Sergio Gama. Bueno, ya fue detenido y lo detuvieron ayer. Se escondía en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Y hoy un juez de control ordenó mantenerlo en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado. Va a estar en el reclusorio norte por lo pronto. El viernes se reanuda la audiencia en la que se va a definir su situación jurídica. Hoy el gobierno de Durango también confirmó la detención de uno de los dueños del hospital privado Santé, uno de estos 4 hospitales privados donde se originó este brote de meningitis que ha dejado ya la devastadora cifra de 36 muertes. Fue identificado como Luis Carlos Uribe y es copropietario y administrador del Hospital Santé. Con él ya son 4 los detenidos por esta presunta negligencia médica. Y hoy comenzaron a iluminarse ya los monumentos emblemáticos del centro de la Ciudad de México, entre ellos el Ángel de la Independencia, como vemos en pantalla, y el monumento a Cuauhtémoc. Esto porque el miércoles se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Y a muchos de estos monumentos y edificios públicos también desde hoy ya se les están colocando las vallas metálicas. Trabajadores de la Secretaría de Obras del Gobierno de la ciudad pusieron estas protecciones en el hemiciclo a Juárez, protecciones que continuarán colocando el día de mañana. La iglesia de Corpus Christi, por ejemplo, a un costado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya tiene estas vallas. El Palacio de Bellas Artes, el edificio del Banco de México también. Esta tarde así se ven, así van los avances. La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM también pidió a la comunidad universitaria que se sumen a esta iniciativa que ya desde hace 3 años se lleva a cabo para conmemorar este día. El paro del día 9, el 9 Nadie se mueve, como es conocido, la UNAM pidió a escuelas, pidió a dependencias, pidió a institutos que permitan a las mujeres llevar a cabo este paro de actividades académicas y laborales sin que esto sea motivo de represalias. Por cierto que las diputadas federales anunciaron también para mañana una pijamada legislativa, Ciro, en palabras textuales. Nos explicaron que un grupo de diputadas de todos los partidos van a sesionar a partir de las 8 de la noche y pretenden amanecer en la Cámara para sacar principalmente 2 iniciativas que buscan sean aprobadas el miércoles 8 de marzo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. El dictamen sobre censos de justicia para que las mujeres puedan levantar la voz y una minuta que hay también por lesiones en razón de género. Lo pudieron haber hecho hace tiempo, pero bueno, lo dejan para la noche previa a esta movilización. Hablando de mujeres, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, se reunió ayer con jueces y magistrados cerca de las instalaciones de la zona de San Lázaro. Les hizo un llamado para que sean guardianes de la Constitución y les dijo: si actuamos con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía, todos saldremos adelante. Consultado sobre estas declaraciones, el presidente López Obrador volvió a criticar al Poder Judicial y a la ministra presidenta. Mi punto de vista es que la recomendación a los jueces tiene que ser el que se respete la Constitución, pero de manera auténtica. Entonces, sí se requieren ahí cambios y no es pleito, es que
La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Ahora hay libertades que no había. Ahora la presidenta del tribunal o de la Suprema Corte de Justicia puede quedarse sentada si llega el presidente protestando. Y hablando de mujeres ministras de la Corte, hace 2 semanas conocimos por el diario español El País la información de que la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, también habría plagiado una parte de su tesis de doctorado en la Universidad de Anáhuac. En ese entonces, la Anáhuac descartó tomar acciones para cancelar la tesis de la ministra Esquivel, pero hoy la Anáhuac anunció cambios a su reglamento. Informan que en la medida en que su normatividad lo permita, harán un análisis riguroso del caso de la ministra Esquivel para llevar a cabo las acciones que subsanen las deficiencias en los procesos de titulación. 2 semanas le tomó a la Anáhuac llegar a esa conclusión. Por otro lado, también agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Agencia de Investigación Criminal localizaron anoche a 343 migrantes abandonados en una caja de tráiler. Esto sobre la carretera Cosamaloapan-La Tinaja en Veracruz. Son migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador. Entre ellos había 103 menores de edad no acompañados, todos provenientes, o por lo menos la mayoría provenientes de Guatemala. Estaban escondidos en un doble piso falso de estructuras metálicas. La caja de este tráiler tenía algunos ventiladores anclados en la parte baja y ventilas en el techo. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro, y hoy no me puedo ir por 2 razones. La primera, el mundo de la cultura, de las letras y el arte están de luto. Uno de los más destacados historiadores mexicanos, exdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Dirección de Estudios Históricos, Enrique Florescano. El gran Enrique, el gran don Enrique Florescano. El gran profesor Ciro, el experto en mitos de Mesoamérica. 85 años. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, fue quien anunció esta pérdida. La FIL de Guadalajara también recibió o reconoció a Florescano por su vida y obra que le otorgó en 2016. También expresó sus condolencias con la familia, con sus amigos, con sus lectores. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, expresó su consternación. Dijo que todas las semillas de maíz germinen en tu honor. Buen viaje, maestro. Hace 4 años, con motivo del 80 aniversario del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esto dijo Enrique Florescano. Y entre más cerca estemos de la sociedad, más cerca sentirá la sociedad que ese patrimonio que está aquí es suyo, es de ellos. Mentor, maestro, guía de toda una generación de muy buenos historiadores mexicanos, de grandes ensayistas mexicanos. Descanse en paz, don Enrique Florescano. Así y decías 2. 2, sí. Porque la segunda es sobre Agustín Carstens. Fue reconocido con el Premio de Economía Rey de España que le entregó el rey Felipe VI en la sede del Banco de España en Madrid. Sí, es un reconocimiento por ser uno de los responsables, así dijo el propio rey de España, de la política económica más relevante e influyente en Iberoamérica. El rey Felipe VI destacó la trayectoria de Carstens durante los últimos 30 años. Felicidades, Agustín Carstens. Gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. Como todos los meses, hoy el Seguro Social dio a conocer las cifras de empleo. Ahora tocaron las de febrero, 175,000 empleos creados, casi 300,000 en lo que va del año. Y allá abajo el número de empleados afiliados al Seguro Social, 21,660,000. Para nadie, absolutamente para nadie es una sorpresa que el gobierno de los Estados Unidos haya dicho: pues vámonos a consultas en materia del maíz transgénico. Buenas Las noches. posiciones, Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches. Las posiciones siguen siendo las mismas. Estados Unidos dice: denos una explicación con base en la ciencia. El gobierno de México lo que ha hecho es, pues, administrar el asunto. Raquel Buenrostro le ha dado por administrar el asunto.
ha dicho, bueno, retrasamos la entrada en vigor del decreto un año y vamos a seguir platicando, y ya les dijimos que sí, la COFEPRIS dice que todo está bien y que no hay daño en el Tratado de Libre Comercio. Otra vez parecería que el gobierno mexicano está subestimando la posición del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué sigue? Que se van a ir a estas mesas de negociación que son previas, estas consultas, y que si no se ponen de acuerdo en algo así como 6 meses, empezaría un panel dentro del Tratado de Libre Comercio. Yo lo he dicho aquí, el padre de la ley superior lo he dicho aquí, Raquel Buenrostro está jugando a administrar el asunto. Está jugando a que no se resuelva, porque en el gobierno mexicano no hay una posición definida. Si vimos a Víctor I y a Víctor II, secretario y subsecretario de Agricultura, tienen posiciones radicalmente diferentes. Uno dice que el maíz genéticamente modificado es el diablo. Y el otro dice, con base en la razón, con base en la ciencia, con base en que opera en 180 países del mundo desde hace más de 25 años, pero que no hay problema. Viene un periodo de consultas, cuando menos de 6 meses. Primero van a ser 45 días, pero si no se ponen de acuerdo las siguen. Sí. Y ya ves que las pueden hacer cada que les dé la gana y se pueden tardar. Como en el caso eléctrico. Como en el caso automotriz, que México ganó el panel y no ha hecho nada. Entonces no pasó nada. Sí pasó. No pasó nada. Sí pasó, y te voy a decir qué pasa. Que a Estados Unidos se le está acabando la paciencia. Que a Estados Unidos Mira, créeme a mí, el padre del análisis superior, que toda esa bondad, ese Biden bonachón, se les va a empezar a acabar. Bueno. Está bien. Vas a ver. Remátala, David. Menos de una semana después de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes había dicho que no iba a subir 7.82% el peaje, unos sí y otros no. La red de Capufe no, la red de Fonadín sí. Averigüe usted cuál es cuál. Y dónde sí hubo aumento y dónde no. Gracias, David. Gracias por sus comentarios, una presión muy amables. Yo dije, le tomó 2 semanas a la Universidad de Anáhuac dar una explicación amplia sobre el caso del supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, y nos dicen, no fueron 2 semanas, fueron 10 días, ya que la noticia se conoció el viernes, hace 2 viernes. Muchas gracias, no fueron 2 semanas, fueron 10 días. Gracias, hacemos una pausa, pero antes, Javier. No lo van a poder creer, Ciro, amigos, de regreso. El Monterrey es líder general, y cómo lo festejaron sus aficionados, peleando entre ellos. Increíble, regresamos. Nunca será un buen momento para explicarle al gobierno y a la sociedad de Estados Unidos que las policías mexicanas están trabajando con todo para encontrar a 4 ciudadanos de aquel país secuestrados en el nuestro. Lo ocurrido es grave por las implicaciones que puede traer con Estados Unidos, pero para nosotros lo más grave es ver cómo a estas alturas los criminales se dan el lujo de actuar con esa suficiencia, con esa prepotencia. Matamoros, donde los ciudadanos, entre comillas, ya no dejan operar a la Marina ni al Ejército. Matamoros, a juzgar por esas imágenes, territorio franco para los grupos criminales. Ahí están las imágenes. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.